Buenas tardes a todos. Hola Pablo, hola Miguel, hola Carlos, hola padre Eduardo, ¿cómo está? Bueno, quería saludarlos a todos y cederle la palabra a Carlos. Existencia, ¿no es cierto? Esta relación entre fe y política, que no es una relación meramente de religiones, sino es una relación mucho más profunda, que es la ligazón y la religazón del hombre con la creación, con la verdad, que es lo que está roto en el mundo. Por eso para nosotros la charla que va a darnos hoy el padre Eduardo es de vital importancia, porque todos nosotros que nos guiamos cotidianamente por las enseñanzas de Francisco, vemos como nuestra política y nuestros deseos se ven reflejados permanentemente en lo que el Papa va haciendo en el mundo. Como con Evangelio Gaudium desarrolló un método que a nosotros nos vino como anillo al dedo y completó y actualizó todo lo que Perón y Alejandro nos había enseñado. Como con Laudato Si desarrolló un plan político de acción universal que va a ser la base de los próximos 100 años si es que el mundo piensa reencauzarse. Y como con Fratelli Tutti construye lo que nosotros ambicionamos siempre, que es tener una orgánica, un órgano que nos cobija a todos, no una organización, un órgano. Y Fratelli Tutti, ya después de la visita del Papa a Irak, se ha convertido en un organismo mundial de posibilidad de salvación de la humanidad. Bueno, con este interludio lo dejo al padre Eduardo, que nos va a enriquecer como siempre. Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este diálogo. Siempre me gusta tener presente que lo más importante es lo que se siga conversando en las comunidades de acción solidaria, en los distintos lugares y rincones del país, en las distintas circunstancias, en los distintos servicios que han encarado, porque precisamente ese es el lugar real desde el cual vamos desarrollando esta reflexión, ¿no? Incentivar el diálogo. Como dice el Papa, que la realidad es más grande que la idea. No son las ideas en donde concentramos nuestro interés, por más que son fundamentales también, siempre que la realidad es la que nos ocupa y en el medio en el que vivimos y en el que respiramos y en el que sentimos a los demás y a Dios, y a la tierra, y a los pueblos, y a nosotros mismos. Es en esa realidad donde los diálogos se van dando. Y esto no quiere ser más, este rato de reflexión en común no quiere ser más que una sugerencia para que en todos esos espacios comunitarios volvamos a meditar y a reflexionar. Yo me voy a basar, para concentrarme en pocos lugares de Fratelli Tutti, para no extenderme, me quiero concentrar en una expresión que usa reiteradas veces Francisco, y la despliega de muy diferentes maneras. Voy a señalar solamente algunos, con la intención que también nos paren la oreja cada vez que vean que hay una expresión similar, porque lo hace con diferentes términos, ¿no? Pero siempre es el mismo corazón, el mismo núcleo, la misma semilla de vida y de pensamiento, ¿no? Que es las personas y los pueblos. Y ponemos el acento en el "y", ¿no? No hay persona sin pueblo y no hay pueblo sin persona. Las personas y los pueblos. Por ejemplo, me estoy moviendo hoy en el capítulo de la mejor política de Fratelli Tutti. Estoy en el amor político, que es el amor más maduro, donde dice: cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Y al mismo tiempo, no hay verdadero pueblo
sin respeto al rostro de cada persona. Esta es una reciprocidad, ¿no? Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Puedo ser un individuo, alguien puede estudiar, puedo ser un caso más de los infinitos individuos, sin nombre, un número, si se me estudia como en una filosofía abstracta, ¿eh? Donde cada uno de nosotros somos seres con tales características, todas las mismas, universales, pero ahí no somos persona, porque para ser persona hace falta un pueblo, o sea, cultura, generaciones, raíces, metas, sueños, aspiraciones, hermanos, solidaridad, lucha, combate, siembra, fecundidad. Todo eso implica a la persona cuando es parte de un pueblo. Esa era la primera parte. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, ¿no? Por eso es fundamental siempre el constante reconocimiento de las propias raíces, de las propias tradiciones, no como algo, no como un museo, no como algo estático, es algo sumamente dinámico, como sabemos, no como un tradicionalismo, no como el ismo, sino como hijo de una tradición, ¿no? Y por tanto, capaz de percibir lo vivo de esa tradición y aportar a ella, aportar a ella. Aportar en la siembra para esa vida que se sigue conservando y que enfrenta los desafíos presentes. No tenemos desafíos personales, sino también dentro del pueblo, o sea, de los desafíos de nuestros pueblos. Y la segunda parte, no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona, ¿no? El respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Estoy en el número 182 para cuando lo reflexionen, ¿no? La buena política entonces construye comunidades, reequilibra la permanente tensión entre estos dos polos y es lo que nos permite reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes, ¿no? La globalización siempre implica una abstracción, una consideración abstracta de ideales o de poderes, de ideologías y de poderes. Deja de lado el cuerpo concreto, las personas con su valor sagrado, único e irrepetible. Sagrado significa sin valor cuantificable, ¿no? Valor infinito, valor cualitativamente único, libertad en su pueblo capaz de desplegarse. Va a decir que cada uno sea artífice de su destino. Artífice significa ejercicio de la libertad, que cada uno sea artífice de su destino. Eso significa entonces nuestra verdadera confianza para reequilibrar, dice, este es el desafío, se puede formular de muchas maneras, pero en este número lo hace así. Nuestro desafío actual, de nuestro pueblo y de todos los pueblos del mundo, y de cada uno de nosotros, en nuestro lugar, en nuestra comunidad, reequilibrar y reorientar la globalización. La globalización tiene de por sí efectos disgregantes. Para reorientar y reequilibrar, solamente lo puede hacer este amor político, esta concepción de la persona y de los pueblos, ¿no? Sin que se pueda hablar de una sin hablar de la otra. Nosotros solemos hablar, por ejemplo, del mundo, ¿no? Decimos nuestro mundo, y a veces pensamos diferentes cosas cuando hablamos de mundo. A veces pensamos en la simple naturaleza, la tierra, o a veces pensamos en el mundo interior, espiritual, pero mundo hay cuando hay personas, cada uno en su pueblo, hermana de otros pueblos, pisando la misma tierra. Por eso, mundo a veces es un término muy abstracto, ¿eh?
el corazón del mundo podemos estar buscando. Siempre hay que buscar latir con el corazón del mundo. Es el corazón de las personas y de los pueblos. Ahí está el corazón, ¿no? El corazón está en el I, en el equilibrio, en el ir del uno al otro de las personas a los pueblos. Las personas están en los pueblos y el pueblo en las personas. En ese movimiento está la vida de los pueblos, está la vida como capacidad de libertad, capacidad de donación, capacidad de creación, de ser artífice, de creador del propio destino, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, y ahí está la capacidad, entonces, de enfrentar las adversidades que siempre vienen cuando perdemos de vista ese sentido de piel, de cuerpo, de textura, de pueblo. Hay dos imágenes bíblicas me gustaría traer. Una es del profeta Isaías, cuando le reclama al rey y a la corte sus injusticias, olvidándose de los más pobres. Estaba muy embelesado con las alianzas políticos, religiosas y económicas para garantizar la seguridad, y entonces la idolatría conllevaba también el olvido de los más pobres, de los más vulnerables. Entonces, la expresión me quiero quedar. Isaías le dice: has olvidado tu propia carne. Has olvidado tu propia carne. Fíjense qué interesante, en el mundo bíblico, carne no es mi carne, tu carne, como a veces pensamos desde un punto de vista de la herencia platónica, muy rica, por cierto, por otro lado, pero no me refiero a eso, sino que no es mi cuerpo, tu cuerpo, porque despreciaste tu propia carne, es tu propio pueblo. Tu carne es tu pueblo en la Biblia. Cuando decimos el verbo se hizo carne, significa también asumió un pueblo, y desde ese pueblo también sembró un mensaje de vida en todos los pueblos del mundo. Asumir la propia carne es asumir los orígenes, las riquezas, los destinos, los horizontes, los futuros, las utopías, desde la encrucijada presente que nuestra carne, que nuestro pueblo tiene. Por eso, este modo de percibir y de sentir tiene siempre un origen sumamente concreto. Hablar de las personas y los pueblos es siempre lo concreto en el encuentro, en los encuentros, y en cada encuentro, en los puntos de vista, en las diferencias, en la siempre riqueza de las diferencias, en las heridas que siempre son concretas, que siempre tienen cuerpos individuales o comunitarios, o de pueblos enteros, heridas en las que el corazón de los pueblos late. Nosotros buscamos sintonizar para seguir ahí viviendo a aquel que se hizo carne, ¿no? Esa es una imagen, la imagen de no olvides tu propia carne. No olvides tu propia carne. La otra imagen la tuvimos el domingo, si hemos estado en la lectura del domingo, pero es una escena por todos conocida, ¿no? Ustedes se acordarán que Jesús va al templo de Jerusalén en la fiesta de Pascua, y sabemos que en la casa de Dios, el templo de Jerusalén, hizo látigos y tiró abajo la mesa de los cambistas y a los vendedores de los animales para la ofrenda del sacrificio. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, era la expresión de Jesús, ¿no? Entonces, ¿en qué pensamos cuando decimos Jesús dice la casa de mi padre? Porque por ahí pensamos en el edificio, o por ahí pensamos en las instituciones que el edificio representa. Estamos muy lejos cuando vamos por ese lado, porque justamente Jesús sube al templo en la semana de la fiesta, y en una fiesta de Pascua anual, una vez al año, implicaba la peregrinación de
todos los rincones de la nación y también de las naciones vecinas donde había diáspora, donde había comunidades de Israel, en las sinagogas de la diáspora. De modo que cuando uno iba se encontraba con gente de todos los rincones celebrando la misma fe, la misma alianza, el mismo amor de Dios. De modo que la casa, para cualquier peregrino en estado de fiesta, de peregrinación en el templo de Jerusalén, casa es sinónimo de pueblo. Casa es la expresión del pueblo de Dios peregrino que renueva su alianza, ¿no? Entonces el celo por tu casa me consume, de Jesús. No hagan de la casa de mi Padre una casa de oración, no hagan del pueblo peregrino de Dios un lugar de comercio, porque yo vivo en él, porque es la casa de mi Padre, cuyo celo me consume. Doy mi corazón de un amor cotidiano, desde el amor de Dios a cada hermano, y eso es lo que pongo, lo que siembro en el corazón de todos los que me reciben. De modo que la fe se va desplegando en cada uno de nosotros a medida que vamos encontrando los modos de amar al prójimo como Dios nos ama. Fe y amor se transforman también en dos términos que aluden a una vitalidad que se va desplegando, ¿no? Algunos van más de la fe al amor. La fe les hace crecer en el amor. Otros viven el amor sin darse cuenta que siempre que se ama hay una fe, llamémosla implícita. Supongamos, cuando Jesús dice, lo que han hecho con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo, ese amor a ese hermano concreto, lo sepa o no, quien realizó ese amor, ese gesto concreto de amor, había un encuentro de fe con Cristo. Lo han hecho conmigo. No es una comparación, no es una metáfora, es una sacramentalidad, el sacramento del hermano. Lo que han hecho con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Lo descubra o no ahora o en el día del encuentro con Dios, ese acto de amor también conlleva un acto de fe, un encuentro con Dios con el hermano. A veces es a la inversa, ¿no? Quien la fe le ha enseñado la imagen y semejanza de Dios que hay en cada uno de los hermanos, ese valor sagrado de cada ser humano se deriva de la imagen de Dios que tiene. Cuando esa enseñanza de fe cala hondo en mi corazón, esa fe me mueve a un amor a mis hermanos. La fe y el amor es entonces el contenido, como una fuente que siempre emana de ese corazón del mundo, de ese corazón de las personas y de los pueblos. Es fundamental, me parece, la meditación en comunidad de estas páginas del Papa para descubrir y compartir cómo sentimos, nos apasiona, nos guía la acción y nos ilumina el pensamiento toda esta experiencia comunitaria de servicio en nuestros pueblos. Es absolutamente fundamental, ¿no? Porque entonces tenemos contacto con ese misterio del corazón del mundo, del corazón de las personas y de los pueblos. Y ahí será, dice el Papa, una permanente lucha, un permanente combate. El combate de la fe, dice San Pablo. No es el combate por el poder, no es el conquistar más poder porque después con el poder voy a hacer un bien a los demás. No es esa lucha, no es ese combate. No es el combate que termina o arranca por separar entre buenos y malos, aptos o ineptos, los anti, los maniqueísmos. La denigración del otro grupo, con el argumento que sea, con tal de justificar una guerra o una lucha. No es la guerra injusta, hay hermosas páginas del Papa sobre la guerra, no es la guerra de los flagelos del siglo XX,
las grandes y las pequeñas, los pequeños no menos lacerantes flagelos vividos y que seguimos viviendo. No es esa el combate, ¿no? Precisamente el combate de la fe y el amor es el combate por resistir, habitando en el corazón de las personas y de los pueblos, también con ternura solidaria en las heridas, porque ahí hay una fecundidad de vida y sentimos que ese latir tiene una capacidad de resistir porque Dios está allí. Y la resistencia es la clave de ese combate, porque en la medida en que permanecemos, en la medida en que resistimos en comunidad, en esa solidaridad, en esa fraternidad, en ese darnos la mano, en ese buscar puntos de contacto, buscar puntos de acción, apreciar las diferencias, reunirnos en un servicio a todos. En esa medida, en la medida en que seguimos perseverando en ello, los agentes de la guerra pierden la batalla porque terminan peleándose entre ellos. Este es el mensaje, como saben, del libro del Apocalipsis, ¿no? En el que hay que resistir en el cuerpo, en las heridas, en el amor, en los pueblos, hasta que aparezca la paz y aparezca la justicia y seamos reconocidos, ¿no? No se trae, entonces, ¿cuál es el arma de este combate? Los hombres, los corazones, los pueblos. Mucho más digno y elevado, con una riqueza mucho más grande que todo lo que podamos pensar que nos puede dar las técnicas de todo tipo. Vivimos una época en que también es un desafío de las próximas generaciones, en el que todo el conocimiento técnico o científico y los instrumentos técnicos vuelvan a estar al servicio del hombre y de los pueblos. Y eso significa un enorme desafío. Significa, mientras haya dos hombres que miran a sus prójimos en comunidad, descubriendo lo sagrado de la vida humana, la batalla ya está ganada. Y mientras pensemos que la batalla tenemos que darla conquistando los instrumentos técnicos, la ciencia o el poder, entonces ya hemos, sin darnos cuenta, perdimos la fuente de la vida y perdimos hasta con el riesgo de poder pasarnos del otro lado sin darnos cuenta, ¿no? En una especie de guerra entre hermanos, en una especie de contribuir a la enemistad de los pueblos, ¿no? Por eso es tan importante, me parece, la meditación de estos números del Papa. Estaba buscando una frase más que quería recordarlos, leerla juntos. Y dice, esta caridad, corazón del espíritu de la política. Es siempre un amor preferencial por los últimos. Entonces la caridad es, el amor es el corazón del espíritu de la política, en tanto tenga en su núcleo el amor preferencial por los últimos. Esta mirada nos da un horizonte que nos permite la actividad como servicio. Es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Lo contrario sería un pragmatismo sin alma. De modo que buscamos que en nuestras comunidades y en ellas en nuestros servicios, esto esté permanentemente vivo y sea el motor inspirador tanto de la mirada como de nuestras acciones. El camino de estar hermanados, aún en la distancia material, hermanados en el mismo pueblo,
y desde aquí unidos también a todos los pueblos del mundo. Esta es un poquito la propuesta de reflexión. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran enriquecerla. No, no, está bien, Eduardo. Continúa con la reflexión que va muy buena. ¿Hay un poco más de tiempo? Sí, sí. Ah, bueno. Hay otra imagen bíblica que me parece muy importante, es una escena por todos conocida también, pero a veces no reparamos en el sentido de las palabras de Jesús, el sentido más vital, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que ante ese desafío a Jesús, colocándole en público una moneda del César para decirles si hay que pagar los impuestos o no? Claro, la encrucijada es, si dice que sí, los fariseos lo acusan de venderse a los romanos. Y si dice que no, lo acusa ante los romanos de querer fomentar que no se paguen los impuestos. Es una de esas típicas encrucijadas que tiene Jesús permanentemente en los evangelios. Pero me quería detener en la respuesta, porque la respuesta va más allá de ese momento. Jesús pide una moneda, ¿no? Y dice, ¿qué imagen ven en la moneda? La del César. Bien. ¿Qué significan entonces la palabra de Jesús? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Significa que en cada hermano, cuando lo puedo ver en su sentido sagrado de vida única e irrepetible, cuando veo la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios los creó, cuando veo la imagen de Dios en el rostro del hermano, en su vida, y si doy a Dios lo que es de Dios, y reconozco y amo al hermano, reconociendo a Dios presente en él, donde está su imagen, donde si pierdo esa imagen, la imagen de Dios en mi hermano, pierdo a Dios, entonces también puedo distinguir lo que va a ser dar al César lo que es del César. Entonces, poder ver la imagen de Dios en mi hermano es clave. Eso es la fe. Eso es la fe. Ver la imagen de Dios en mi hermano. Y eso es el amor. El amor significa el horizonte que se abre en la convivencia cuando cada hermano es una imagen de Dios. Y cuando eso es lo que guía nuestros diálogos, nuestras búsquedas, dialogando con todos, buscando encontrar puntos comunes, siempre respondiendo a los desafíos concretos, encarnados en nuestra carne, en la piel de nuestros hermanos, lo que necesitan. Entonces el horizonte que hoy necesitamos, el horizonte del amor, lo da cuando podemos ver a Dios en los hermanos. Ese es el sentido también, en el último de los capítulos, señalado también el número 214, donde dice, para los creyentes, la naturaleza humana ha sido creada por Dios. Él otorga un fundamento sólido para estos principios, fuente de los principios éticos. Esto no es un fijismo ético, no es algo estático, no es una defensa fundamentalista de costumbres, no es un fijismo ético, ni da lugar a la imposición de un sistema moral, porque los principios morales elementales y universalmente válidos pueden dar lugar a diversas normativas prácticas. Siempre queda lugar para un diálogo.
Pero ese diálogo supone entonces poder estar defendiendo los principios desde esa permanente contemplación de la imagen de Dios en los hermanos. Esta paz social dice que es trabajosa y artesanal. Nuevamente la palabra artesanal. Y permite ir integrando en ese poliedro de las diferencias, donde nos complementamos y enriquecemos, iluminándonos recíprocamente. Este es otro de los desarrollos del amor político desplegado más en los números finales, que tiene que ver con las religiones, con los que compartimos la fe en Dios, cada uno desde sus tradiciones. Todos contemplamos que toda criatura, y especialmente todo hermano, tiene la misma dignidad que yo en cuanto a imagen de Dios y en cuanto a vocación de ser hermanos de todos. Fratelli tutti. Se trata de generar procesos en los que esto se vaya reconociendo con las armas del diálogo y en la buena batalla del encuentro. Siempre en el número 217. Es un ejemplo de la misma mística, el mismo misterio, viviéndolo en el último de los capítulos. Por eso, por eso decía al comienzo que se trata no de una meditación intelectual, siempre hay un elemento de comprensión y nos vamos ayudando cuando leemos Fratelli Tutti. No se trata de una comprensión meramente intelectual, sino se trata de avanzar en comunidad en una comprensión vital. Y la vida se está desplegándose en estas tensiones, que nombré algunas o nombré las que me pareció más importantes: personas y pueblos, ¿no? Y que en la medida en que esa tensión no esté ni tan tensa que se rompa, ni tan poco tensa que sea laxa, si la tensión es la ajustada para cada momento, la vida se despliega. Este es el pensamiento del Papa, que por eso requiere la asimilación vital de una comunidad de lectura que está viviendo una comunidad de servicio. Ahí es donde se puede comprender vitalmente los caminos que nos conduce la Fratelli Tutti, ¿no? El Papa pone en este descubrimiento y desarrollo de esta vida de los pueblos, desde la comunidad más pequeña, las comunidades políticas, las comunidades artísticas, las comunidades de cultura popular, etc. Los que tienen a su cargo las relaciones entre los pueblos. En todos los lugares se trata del mismo desafío: hacer crecer esta dinámica de vida en las tensiones en su punto justo, para que generemos procesos que, si los sostenemos y los transmitimos para que sean sostenidos, el tiempo, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, cito esto más o menos, el tiempo hace que experimentemos que la bondad del trigo es más fuerte, más poderosa que la maldad de la cizaña. En lo inmediato puede parecer que la cizaña ha hecho fracasar la creación. Pone a los pueblos al riesgo de flagelos que nunca tuvimos. El trigo, los procesos del trigo, los procesos vitales de esta vida de los pueblos, permiten mantener en esa lucha, en ese combate, la convicción de que finalmente el tiempo da la victoria a la bondad de los pueblos sobre la maldad de la cizaña. Por eso acuerden bien ese número de el tiempo es superior al espacio, ¿no? No ocupar espacios, sino generar procesos. Aquí lo vemos en la Fratelli Tutti desplegado en todas sus dimensiones, ¿no? Muy bien, Eduardo. ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Comentario?
Muy claro todo, Eduardo, padre, porque siempre sus conceptos son muy claros y acá en Formosa en particular esperamos con ansia cada vez que usted habla porque nos llena de claridad. Así que agradecido desde ya. Pero y el método está planteado por vos nuevamente, que es escucharlo en comunidad, digerirlo en comunidad, reflexionarlo en comunidad, vivirlo en comunidad y hacer una aportación a la vuelta de todo este proceso para ver cómo cada cual lo vivió, lo sintió y lo vive